Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en una nueva edición de su programa digital íntimo, donde siempre le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque si no fuera por el Señor, ¿en dónde estuviéramos nosotros hoy? Realmente el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha sacado de aquellos lugares donde andábamos perdidos, donde no había esperanza para nosotros, donde no había vida para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos de ahí, vino a dar su vida por cada uno de nosotros, y somos privilegiados el tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para darnos una vida eterna. Y realmente para nosotros es un gran gozo y es un gran placer tenerlos a ustedes también como nuestros siempre que están ahí, siempre ustedes pendientes de este programa, conectados. Recuerden que estamos siempre en vivo por Facebook y también por YouTube. Así es que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas y para nosotros en Digital Íntimo. Es un gran honor y es un gran placer tenerlos a ustedes ahí siempre conectados cada lunes. Y también es un gran honor y es un gran placer para nosotros tener un invitado más, un joven que es un joven de oración. Es un joven que siempre está buscando la presencia de Dios. Es un joven que le gusta servir a nuestro Dios. Y la verdad, para nosotros es un gran honor y es un gran placer tenerlo en esta hora acá. Viene a compartirnos su testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de él. Y antes de presentárselos a ustedes, bueno, yo quiero leer una porción de la palabra del Señor que la encontramos en el libro de Proverbios en su capítulo 8 y su versículo 34, que dice así: Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Somos bienaventurados cuando escuchamos la voz de nuestro Dios, cuando estamos velando en oración. Y realmente nuestro invitado de esta noche, él ha escuchado la voz de Dios, le gusta velar en oración. Y para mí realmente es un gran honor y es un gran placer tenerlo aquí como invitado a nuestro hermano Daniel López. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo? Muy bien, gracias, hermana Alda. Gracias por la invitación. Primeramente damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre ha estado con nosotros desde el inicio de nuestra vida. La verdad, estoy muy agradecido de estar una vez aquí. Gracias por la invitación. Yo estoy muy ansioso de compartir mi testimonio. Muchos que nos van a ver a través de esa transmisión, que me han conocido, mis amigos, van a ver cómo el Señor ha cambiado mi vida, cómo ha trabajado a través de estos años, y voy a testificar un poco de cuán poderoso y cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dani, para mí es un gran honor y es un gusto tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y realmente yo, en lo personal, pues conozco un poco de tu vida, ¿verdad? Pero no muy a fondo, y realmente en esta noche pues me va a dar mucho gusto conocer más, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en tu vida. Y también va a ser un gran gusto y un gran honor también aquí en Digital Íntimo que tú puedas compartir todo tu testimonio con todas esas personas que nos están viendo a través de estas cámaras, ¿verdad? Que nos miran ahí por Facebook y también por YouTube. Y Dani, para que tú dices que muchas personas te conocen, ¿verdad? Pero para los que no te conocen, Dani, me gustaría que nos compartas tu nombre completo, de dónde eres. Amén. Bueno, mi nombre es Daniel López Vázquez y también me conocen como Sergio. Yo soy de Guatemala, yo soy de San Martín Zacatepeques, pues yo pertenezco a la aldea Toscomán, y un gusto de estar aquí con ustedes y hablar de testimonio que Dios ha hecho todo. Así que gracias.
Amén, Dani. Entonces, bueno, para todos aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Porque hay personas que nos ven en otros países, como en Honduras, en México, en otros lugares. Pues tú eres de Guatemala también, Dani. Y cuéntanos un poquito, Dani, para entrar un poquito más en confianza, ¿verdad? En esta plática que vamos a tener tú y yo. Cuéntanos un poquito sobre tu niñez. ¿Tú creciste en un hogar cristiano o vienes a conocer al Señor ya de grande? Yo vengo de una familia donde no es cristiana, pero son católicos. Ellos practican lo que es la brujería. De esa generación yo vengo. Y nos han enseñado de adorar imágenes. Y hay muchas imágenes. Y a todos nos enseñaba. Pero la única cristiana que estaba en mi familia era mi mamá. Tu mamá venía de una familia cristiana. Sí, ella sí, desde pequeña. Mi abuelita es cristiana y le condució a ese camino. Entonces ella fue el que estuvo en la brecha. Siempre estuvo allí. Ok, entonces mis abuelos les enseñaban eso, pero nunca me llamó la atención. ¿Te daba miedo? Sí, me daba miedo. Cuando yo entraba allí, porque siempre tenía un cuarto específico. Tenían como un cuarto así como con altares de imágenes, como dices tú, era lo que tenían y habían muchas imágenes raras. Oh, muchísimas. Había rocas también, me acuerdo de que... ¿Rocas? Sí, rocas, de que tenían ojos. ¿De verdad? Sí, tenían ojos en forma de cara, o sea, como que... ¿Te daba miedo cuando los mirabas? Muchísimo. Y también había flores, pero cuando yo entraba a la noche, iba a dormir y todas esas imágenes entraba o sea, en tu mente, en mi mente. como no podías, cerrabas tus ojos y esas imágenes se te venían a tu mente, o sea, y eso era es difícil, ¿no? Sí, era como que estaba alrededor tuyo y ese temor, dije, Señor, si tú existes, sálvame de esto. Y yo creo que empecé a conocer a Dios, empecé a hablar con Dios, a buscarlo a los 8 años. ¿Tu mamá te llevó alguna vez a la iglesia a esa edad, como a los 7 años? No, 8 años. de hecho, mi mamá me dejó a los 5 a 6 años allá. Oh, te dejó allá y tú te creciste con tu Sí, abuelo. yo me crecí junto con mi abuelita. Ah. Ella me dejó de muy pequeño. Ay, tu mamá se vino para Estados Unidos. Ajá, sí vino aquí en los Estados Unidos. Ok. Por razones de... Sí, que Sí, todos nos venimos acá para económicas, hacer una vida mejor y todo así eso, es. ok. Entonces, pero ella fue un ejemplo, pero ella iba, y tal vez me llamaba, pero no me acuerdo. sí, porque estabas Yo más no me pequeño. acuerdo. Ajá, porque ella me decía que iba en ayuno, iba en oración. Es una guerrera en oración. Pero no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo una vez de que yo entré, pasé esa línea y entré ahí. Cuando yo entré que le dicen un altar, entré ahí, sentí que hay alguien grande allí, pero no era bueno. No traía nada bueno, porque me sentí muy raro, porque como que me querían agarrar y meter cosas en mi mente que no quería hacer. Era como que mata. Y O sea, como eso que, te decía ajá, en tu en mi conciencia, conciencia cuando entré ahí, como una voz que te una hablaba y te voz, decía, tienes que matar o mata algo. mata. Dice, insulta a tu abuela. Y allí comenzó todo mi lucha contra espíritus, porque Los allí, espíritus malos. sí, allí comenzó todo, porque a los 8, hasta que conocí al Señor a los 2019, se fueron. O sea, viví todos esos años con ellos, me estuvieron tras mío. Entonces, O sea, ¿sentías que te perseguían? Sí, todo momento cuando pasa esa línea. Y O soñaba. sea, es como que el enemigo te poseó, ¿verdad? Sí, Vino a estar dentro de ti. sí, es como me poseía. Entonces ahí entró un odio en mi corazón, entró incomodidad en mí que insultaba mucho a las ancianas
Y O sea, agarraste odio con las ancianas, con los ancianos. sí, arre. Y los insultabas, no los respetabas, No entonces. lo respetaba a todo, cómo caminaba, en todo. Y no solo a ellos, a todos. O sea, no me caía nada O bien sea, a no todos. importaba quién fuera. No, porque en todo momento... ¿Llegaste a odiar también a tus abuelos? Sí, mi abuelita, de hecho, sufrió mucho conmigo. Eh, yo me acuerdo de lo que yo le hice. Ella lloró. Ella derramó sus lágrimas delante del Señor. Porque una vez ya casi lo golpeé así, pasando mi mano y agarré una piedra. Y ella estaba haciendo sus quehaceres y yo atrás. Porque me decía algo a mí, pégale, Sí. pégale. Pero por la misericordia de Dios en ese momento, aunque no lo conocía al Señor, pero intervino. Sí, el Señor te libró a ti de hacer algo que te ibas a arrepentir toda una vida, porque era una anciana y si tú le dabas un golpe podías haberle quitado la vida y eso ibas a cargar toda la vida con esa carga que no te iba a dejar ser feliz. Sí, así es. De hecho, hice tantas cosas después de allí. Yo me acuerdo también de que cuando empezó todo esto, cada noche soñaba con malos espíritus y que me llevaban al panteón, que había un hombre negro y que me decía, tienes que llevar a esta persona aquí. Aquí está, ya estaba hecho, me enseñaba así, hablaban conmigo y yo no los podía mirar su rostro, pero nomás estaba allí y yo siempre estaba de miedoso allí porque no lo conocía al Señor, lo buscaba, pero no lo buscaba con todo. Es que O sea, sabías de Dios, pero todavía no lo habías o o sea, sea, no nomás, tenías una relación personal con él exacto, todavía. exacto. Y así pasó con el tiempo. Y me acuerdo cuando en el 2000, yo creo que en el 2013 o 12, no me acuerdo muy bien, que había, bueno, yo estaba abajo donde está mi casa y pasaba siempre un ancianito ahí, siempre pasaba y, de repente me insultó, no sé qué le hice y con eso me agarró odio porque yo no podía tener paz. No podía tener paz en mí, en mi interior. Me desquitaba con las personas y me sentía bien. Entonces yo me acuerdo que agarré mi resortera, mi onda. Yo me acuerdo que le pegué atrás. Le pegaste al anciano. ¿Y Le qué pegué al pasó? ¿Qué anciano. hizo el Señor? ¿Se cayó o él No, siguió? no cayó. Lo único que yo recuerdo que cayó sus lágrimas. No dijo nada. Pero de ese entonces me arrepentí. O sea, te dio miedo ya Me después. dio miedo porque mis abuelos decían, si tú juegas esto, si tú golpeas a alguien, si derramas sus lágrimas, te va a perseguir por vida. O eso es lo que te dio miedo, pensando como el Señor derramó una lágrima, tú dijiste, eso me va a perseguir siempre. O sea, te dio Siempre, miedo. me dio miedo. Y de hecho, varias veces me he querido matar. Ahí, porque había un O árbol sea, te ahí. querías quitar la vida en esos Exacto. momentos también. También, O sea, entraste como en depresión. exacto. Y había un árbol ahí de mata ¿cómo se llama aguacate. Ok, y siempre estaba sembrado ahí en la casa. Y estaba grande. Y yo me subía y agarraba el lazo. Y lo colgaba y lo metía todo aquí. Y mi abuelita, ya me acuerdo de que gritaba, ¿qué vas a hacer? Te vas a matar por perezoso, me decía, porque no quieres hacer nada. O sea, bájate ahí, si no te va a ir peor. Pero pensaba, ¿me tiro o no me tiro? Así, ¿me tiro o no me tiro? Y llegaban, me acuerdo que los vecinos me miraban y llegaban. Bájate ahí, niño, Pero me decía. ¿qué pensabas en tu mente cuando tú agarrabas el lazo, lo amarrabas a ese palo de aguacates y luego te ponías la soga acá en el cuello? Mis pensamientos eran de los dos. O sea, tener miedo al espíritu y también a mi abuelo, porque no le decía, ahora estaba detrás de mí, más a mí también, porque ahí estaba mi hermana Fabiana. Y también llegué a pegarla también. O sea, ¿Le pegaste a tu hermana? sí, aún estando en su estado, o sea, de operación, le llegué a odiar. O sea, en ti llegó ese espíritu que se había apoderado de ti, era un espíritu de odio, que odiabas a todas las personas que te rodeaban prácticamente. Sí, sí, en todo, o sea, no hay un momento que me dejaba. Cuando yo estaba en la escuela, hablaba, qué sé,
haz esto, pega esto. Y dije que no quiero, pero haz esto. Y llegaba a la casa de salte. Y cuando yo me juntaba con mis amigos, según yo que eran mis amigos, y me mostraban cosas adultas que no debería ver un niño. Entonces mi mente empezó a hacerse ilusiones, hacerse una mente donde no existe paz y todo eso. Y empecé a aprender, empecé a meter cosas que no debería de meter en mi mente, en mi vida, pero lo permití. ¿En algún momento esos amigos también te indujeron a probar alcohol o cosas así que, como eras un niño pues, pero te estaban manipulando? De hecho sí, varias veces, pero lo que hacía yo siempre me acordaba de consejos de pero sí siempre me acordaba de consejos de mi abuela. Dice, ok, me decía así, hijo, si una vez tocas esa botella y metes en tu boca, ya desde entonces nadie te va a sacar de allí. Mira a tu papá lo que está pasando. Mira a tu familia. Entonces cuando los muchachos estaban allí, cuando los miraba que ya empezaban a tomar, yo me alejaba, yo me iba, O tenía sea, ellos miedo. no te forzaban, entonces tú podías tomar decisiones de irte ya, dejarlos y ya. Sí, en un momento sí llegaron a esforzarme, pero siempre me iba, porque yo sabía cómo eran. Entonces lo que hacía yo, no me juntaba mucho aquí cuando querían hacer cosas malas. O sea, tú en tu interior no querías caer en esa situación también, porque ya estabas luchando con un espíritu que te andaba persiguiendo. Y después, de hecho, yo me acuerdo ahorita de que a los 8 años también hice una oración de promesa a Dios, o sea, Una oración de fe. de fe. O sea, en ese tiempo lo decía como jurar delante de Dios. Sí, porque tú no entendías que era eso también, Sí, pues nadie te lo había porque en enseñado. ese momento yo le juré. Porque como dice la Biblia, cuando tú juras algo es de que ya es un pacto con Dios, o sea, ya está ahí. Entonces, yo me acuerdo de que yo estaba enamorado de ese tiempo, de una A muchacha. tus 8 años A estabas mis 8 enamorada ya, años, ok. ¿Y 8 la años. muchacha era mayor de ti o menor? Creo que ¿Era una niña o era ya una adolescente? No, creo que teníamos el mismo año que... Oh, o sea, Sí. ese fue tu primer amor. En mi primer amor de nomás de mirarla. Ok. Y allí, entonces, una noche, yo nomás dije, Padre nuestro que estás en el cielo, y empecé ya. Señor, me gustó una muchacha allá, en la escuela miré que es hermosa de todo eso, empecé a orar con el Señor, y lo imaginé como decían los cristianos, que imagínate que Él está ahí. Y yo me imaginé que estaba ahí. En ese momento era la primera vez que yo hablé libre, y que ese espíritu no me visitó. Dije, Señor, si tú haces por mí, un día de esto voy a ser predicador para guiar mis hijos en tus caminos. Y de hecho, yo a veces me río ahora porque cuando hice esa oración, me imaginaba en lo futuro, cuando era grande, yo me imaginaba que tenía mi corbata, me imaginaba que tenía mi saco, yo me imaginaba que tenía la Biblia aquí, me imaginaba que mis niños estaban ahí y yendo en la iglesia. O sea, tú te imaginaste un pastor con la Biblia ya predicándole a sus propios hijos. Creo que sí, pero en ese momento solo eso imaginé. Tenía aquí y que me imaginé que yo estaba lleno de conocimientos de Dios. Y todas las noches yo oraba al Señor. Siempre decía, Señor, Señor, pero ¿quién es Señor? ¿Quién es Dios? ¿No? Pero yo quería verlo de verdad. Yo quería ver lo que se presentaba ante mí. Y dijera, ok, hijo mío, yo soy Dios y que a quien tú buscas. Pero nada. Y después mi mamá nos llamó de que ya está confirmado el viaje. Ahora prepárate. Pues bueno, está bien, dije yo. Y yo me acuerdo que donde está mi casa, ahí baja el sol. Bien hermoso cuando baja el sol ahí. Y me acuerdo que caminé y fui abajo y me paré ahí. Y yo miré el sol. Dije, Jesús, así dije, Jesús, si es tu voluntad, llévame. Si no, no, porque yo no quiero regresar para atrás. No sé, no quiero regresar para atrás y no quiero arrepentirme. Y después de repente así llegó ayuno. Ayuno, yo no sé qué es ayuno. O sea, llegó a tu mente, tienes que ayunar y tú ni sabías que era eso. Sí. O alguien te dijo, tienes que ayunar, No, o solo en tu mente entró eso. Yo lo decidí. Mi hermana Fabi. Tu hermana ayunaba. Ayunaba.
pero ella sola, no me, o sea, Pero, o sea, tú la palabra ayuno la habías escuchado de ella. sí, de ella. Entonces, pero luego en ese momento se viene en tu mente que tienes que ayunar. Ajá. ¿Cuántos días ayunaste? Una semana. Una semana entera antes para venirse para acá. Sí. ¿Ayunaste todo el día sin comer o comías nada más en la Mediodía, noche? Mediodía. ¿O ayunabas Ajá. mediodía nada más? Empezaba a las 8 para la 1, que según dice, ¿no? De que Dios habita allí. Y yo pensé que Dios no habitaba en todos lugares. O sea, tú dijiste, tú fuiste al ayuno y dijiste, Señor, te voy a ver ahí, pero tú pensabas ver a Dios así en vivo y en directo. ¿Cómo te sentiste los primeros días, Nigel? Y entonces llegué allí, empecé un día lunes y miraba como ya empezó una hora, creo yo. Entonces miraba, miré, estaba mirando a mi alrededor así, yo postrado y me levantaba. Y había mujeres, había muchachos también llorando delante de la presencia de Dios, llorando delante del altar y estaban gimiendo. Quiero ser como ellos, quiero ser, pero ¿cómo? Y pero no para no dar vergüenza, porque en ese momento sentía vergüenza. Es como cuando estaba allí, te van a juzgar, estaba todavía ese estorbo en mi mente, te van a juzgar, te van a decir que ¿qué ¿Tú estás haciendo aquí? tú creías que ahí donde tú fuiste a pedir ayuda prácticamente para ayunar, tú creías que la gente conocía tu vida de lo que tú eras, que maltratabas a los ancianos? Sí, así es, todo eso se me venía de mi mente y esa voz empieza aquí, ¿te acuerdas que hiciste esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué esto? Tú no puedes hacer nada, no eres nada, no vas a O sea, hacer el nada. enemigo te trataba así, Exacto. te acusaba. Y dije, no, pues no, yo vengo aquí, yo quiero conocer a Dios, así. Y dije, que miraba, y lo que yo hacía era muy, a mí ahora cuando yo me acuerdo, muy gracioso. ¿Por qué? Porque cuando yo terminaba el ayuno, me acuerdo que no decía nada, solo decías, Dios, llévame allá, y ya. Eso es lo único que O podía sea, hacer. tu ayuno, el motivo de tu ayuno era que Dios te trajera a este Sí, lugar. pero sin conocer este lugar. Y sin conocer aquí ni a dónde Dios te iba a llevar. Exacto. Pero no, tú en tu interior tampoco sabías lo que Dios tenía preparado para ti. Exacto. Y de ahí, Y de ahí, yo me acuerdo de que yo ponía mi dedo en mi boca, me ponía mi saliva y ponía mis ojos para que me miraban que estaba llorando. o sea, para que dijeran, disimular. para decir, bueno, este muchacho sí entra en la presencia del Señor y está llorando, pero era fingido. Sí, tal vez en ese momento, pero en ese momento no pensé así, ¿verdad? Dije, ok, para que me vean de que estoy llorando. Y solo decía así. Y así estuvo durante cuatro días de su mitad de día. Estuvo ahí así. Y yo me sorprendo, el último fue el día viernes, porque el sábado ya fue otro. Porque viernes me acuerdo que yo llegué y cuando entré en esa puerta de la iglesia, yo sentí que me abrazó alguien. Yo sentí que me abrazó alguien. Y algo de mí como que hizo una explosión. Es como que... Ya vinieron emociones dentro de ti que no podías explicar. Exacto. Es como que todo lo que tenía guardado se desató. O sea, era como una cadena, creo yo, que como que sentí como hizo una explosión y rompió. O sea, todo lo que había dentro de ti en ese momento, cuando sentiste ese abrazo, empezó a salir de ti, empezaste a llorar o gritabas o cómo sentiste tú que todo salió de ti. Que tanto ¿Cuál era la reacción que tuviste? O sea, ¿gritaste, lloraste o cómo? Que tanto no soporté, me fui corriendo en el altar y empecé a llorar. Oh, entonces ahí el Espíritu Santo de verdad de Dios te tocó y te llevó a arrodillarte para que te arrepintieras de verdad. Esta vez hablé sinceramente por primera vez en mi vida. Saqué todo lo que tenía, todo lo que me acordaba, lo que hice mal, todo le di a Dios. Y yo me acuerdo, terminando de hablar, sentí un calor cayendo sobre mí. Era como algo, un paz que me daba. Era como diciendo, aquí estoy a quien tú buscas. Era esa voz, pero dije, si eres tú, Señor, yo te acepto. Yo te acepto. Ahí le dijiste en ese Sí, momento. yo te acepto. O sea, nadie te dijo acepta al Señor, sino que en tu corazón nació ese deseo de decir, Señor, si eres tú, o sea, yo te he buscado y si eres tú el que ahorita está acá y me está abrazando y estoy sintiendo esto, yo te acepto.
Sí, de hecho me acuerdo de todos los testimonios que habían escuchado de los cristianos que, Señora, si tú eres real, tú eres Dios. Yo no te conozco bien, pero ahora sí. Y así empecé a llorar. Y la hora ya no sentí nada. Ya no quería salir de allí. Llegó a las 12. Ya los demás se estaban yendo, pero yo quería estar allí. Yo no sentía la verdad. O sea, tú Me sentías la expresa. presencia de Dios y sentías como te había hecho, te hacía falta ese abrazo y lo estabas sintiendo en ese momento. Sí, tal vez porque me dejó mucho mi mamá muy pequeño y ese amor busqué en otros lados que no hallé. O sea, no encontrabas el verdadero amor que tú necesitabas y Exacto. Dios te lo estaba dando en ese momento. En ese momento me hice recordar que nunca estuve solo. Me hice recordar en todo mi pasado cuando yo robé de pequeño, cuando pasaba esto, Dios me trajo esas memorias, esos recuerdos. Entonces yo lloré amargamente, lloré así. Yo te acepto, Señor. Y te arrepentiste en ese momento, le pediste perdón al Señor por todo. Sí, me arrepentí y que tanto que ya hablé con el Señor de que no me acordé de que iba a tener un viaje. Que tanto no... Se te olvidó que el ayuno era porque tenías un viaje. Exacto, se me olvidó. Y ya terminando todo como la una, me acordé. Señor, cuando hablé contigo de que no me acuerdo de lo que... Pero yo a Dios ya lo sabía. Y dije, si es tu voluntad, llévame. Saca todo eso de mi mente y llévame. Y así pasó ya el sábado. El sábado tenías que salir ya de viaje. No, el sábado ya fui otra vez en ayuno. Oh, Pero también ya- había otro ayuno y todavía. Ya sabía más o menos cómo hablar con Dios. Y él mismo, porque estaba en mi primer amor con el Señor. Y ya se empecé, y ya el lunes fue el viaje. Ya el otro lunes fue el viaje, me vine acá. Pero en ese tiempo yo sentí que alguien estaba abrazándome. Que tú venías acompañado de alguien y no era tu hermano, sino era Dios. Exacto, algo me tenía respaldado. Y mi mente decía como que, mira atrás. Y algo me decía, no, tú fíjate en lo que es tuyo. Ve, no te acuerdas lo que hay atrás. Lo que es enfrente, enfócate en lo que es enfrente. Y llegas acá, pero aquella voz que te había dicho que yo he cumplido y te voy a llevar y eso estaba en tu mente, pero tú no empezaste a buscarle al Señor entonces cuando llegaste acá. No, de hecho, no lo busqué. De hecho, cuando miré a mi mamá, yo le he dicho la verdad a mi mamá cuando ya empecé a reconocer quién es Cristo y quién es Él. Cuando yo te vi la primera vez, mamá, yo te miré como una amiga. Yo no te miré como madre. O sea, tú como no habías crecido con ella, pues, porque para ti era como una desconocida prácticamente. Y además mi hermanita, yo me acuerdo de mi hermanita y tenía sus ojos muy chinitos y dije, ¿será mi hermana? O sea, yo estaba dudando de ahí, ¿será mi hermana? Y yo despreciaba mucho a mi hermanita. Y yo decía, tú no eres mi hermana, no, aléjate de mí. Y mi papá también, y en ese tiempo estaba tomando mucho, tenía vicio de alcohol. Y no teníamos una buena comunicación. Y yo no lo conozco. Hasta ahora apenas lo estoy conociendo. Yo lo conozco así mi papá. Porque O sea, no los conocías porque realmente no habías crecido con ellos, te dejaron muy pequeño y eran desconocidos para ti. Y aunque cuando tú llegas acá y te llevan a la casa de ellos, pues tú sabías que eran tus padres, pero no los conocías. O sea, hay un sentimiento que no es el mismo cuando tú creces con tu familia, con tus papás. Por ejemplo, tú creciste con tus abuelos, ellos prácticamente eran como tus papás. Pero ¿cómo tú empiezas a buscar de Dios después? ¿Tu mamá te lleva o encuentras algún amigo que te trae a la iglesia? no, de hecho fue mi hermana, la mayor, que me invitaba en la iglesia porque ella iba en la iglesia antes. Hace poco se reconcilió con el Señor, hace poco, porque cayó también. Se desmayó en las cosas del Señor. Pero en ese tiempo ella estaba sometida de Dios, estaba haciendo el cuadro del Señor. Y me decía, vamos conmigo, acompáñame. Y dije, está bien. Pero llegaba a la iglesia, o sea, nada, me daba sueño, no quería estar allí. Y cuando yo estaba allí, sentía que todas las miradas de la gente estaban puestas.
sobre mí y decía que, porque en ese tiempo tenía mis aretes, estaba pintado mi pelo, ¿O estaba, tú usabas aretes también? sí, yo usé aretes. Y ya llegó un tiempo donde ya no quise ir en la iglesia, ya me invitaba a mi hermano y dije, no, no quiero ir. Después encontré un trabajo donde trabajé 7 días a la semana y ya no estaba con mis papás, o sea, ya no los miraba, solo mi mamá me dejaba. O sea, te alejaste de ellos porque te metiste más en el trabajo. Me metí más en el trabajo y también más, ya no me comportaba bien con mi mamá también. Yo decía groserías en la casa, no había un respeto. Con mi papá no se podía hablar porque estábamos como niños ahí. Y para él era bien. El pecado, o sea, como dice la Biblia, es bueno, dice, pero el pecado te destruye. El pecado te destruye. Cuando uno no conoce de Dios, todo, para uno todo es bien. Cuando no conoces de Dios y no conoces qué es la verdad, y fácilmente viene el enemigo y te engaña y te sientes bien, dice, pero también trae sus angustias, solo por un rato nomás, es pasajero. Pero ahí me metí más después, ya no quise en la iglesia y me olvidé de Dios y llegó un tiempo donde yo estaba trabajando en un restaurante que se llama Mangos y estábamos pintando, ahí empecé a trabajar ahí y apenas estaban remodelando para abrir y yo me acuerdo de que mi patrón, estábamos lavando el basement, de hecho, el piso, estábamos lavando el concreto ahí. Entonces me dijo, ya era para salirse, ya íbamos terminando ese día. Dijo, vamos a salir un poco temprano, vamos a ir a recoger tu cheque y te llevo en la casa, porque ese tiempo no tenía carro. Él me daba raite. Y le dije, está bien, voy a ir arriba a arreglar unas cosas y terminando aquí, jalar el agua, solo es de jalarlo nomás y ya, vamos. Está bien, le digo. Entonces de ahí, subiendo él arriba, y sentí una explosión en mí. Una como que algo como que se rompió. Una explosión otra vez. Y de ahí empezó mi corazón a latir muy fuerte. Se aceleró mucho, no sé por qué. Y me caigo. Y empiezo a vomitar. Y empiezo a sentir que el cielo se me va. En ese mismo momento. Que te caía todo Sí, encima. sí, en ese momento me imaginé. Dije, que así sienten los borrachos. Sí, me imaginé así. Sí, me imaginé. Pero me caí en el suelo, en el agua donde estaba allí. Y, y después sentí que mi corazón pum, pum, ya estaba sentí Tu corazón ya no daba más. ya no daba más. Y mi cuerpo ya no reaccionaba. Se cayó todo, yo tirado en el suelo. Solo mi mente y mi corazón estaba pum, 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 pum. Y cuando sentí en un instante, en un segundo, un milisegundo, sentí que mi alma o mi espíritu se apartó de mi cuerpo. Pero en el mismo tiempo dije, y me acordé. En el mismo instante me acordé de que estaba seguro de que iba a ir al infierno. Para mí, cuando estaba bien, para mí todo estaba bien. Pero cuando sentí la muerte, yo estaba seguro al 100% dónde mi alma iba a parar. Y dije, yo me voy a morir en mis pecados. Así dije. En ese mismo instante, una voz me dijo, levántate. Miré una luz allí, solo miré su mano así, y yo me acuerdo que le dije. Y cuando miré, era un poste así, me levanté y me dio fuerzas. Pero me arrepentí. Me arrepentí. Y Dios me dio una segunda oportunidad. O sea, ahí el Señor te tuvo que tratar de esa forma para que volvieras otra vez, porque ya le habías conocido allá en Guatemala, él te había tocado, pero se te había olvidado eso, ¿no? Y ahí en ese momento te arrepientes otra vez, le pides perdón al Señor y de ahí. Y de ahí yo me acuerdo que
que quería gritar, pero no podía porque ya me faltaban fuerzas. Lo único que sentía que alguien me agarraba de los brazos, algo que me levantaba y decía, sigue. Yo me acuerdo que había un clavo ahí grande. Yo me acuerdo de no poder pararme bien. Yo me acuerdo que me fui directo. Yo me acuerdo, yo lo sentí que entró aquí. Yo lo sentí que entró aquí dentro. Y cuando lo saqué, yo sentí que lo saqué. Y me dejé tirado ahí. Y en ese momento no dije nada. Dije, ok, ¿qué está pasando? Y miré la escalera para yendo para el segundo piso. Señor, ayúdame solo para subir arriba. El Señor estuvo ahí, estuvo ahí con su diestra, como dice su palabra, ¿no? Y me levantó y yo me acuerdo que fui escalando tras escalón, llegando arriba. Y yo solo escuché de que había un visitante ahí y que me miró. Yo solo escuché, el niño está tomando, dice. Y dice mi patrón, él no toma, es un niño todavía. No, pero mira, dice, yo me acuerdo así y me desmayé. Y me desperté en el hospital. De ahí empezó. Pero aún ahí, es que yo fui Dios trató conmigo, pero sabiendo me dio una segunda oportunidad. Aún así, seguí mi vida como quería. Pero después viene un cambio diferente en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso para que realmente tú comprendieras que Dios te estaba llamando y que Dios tenía un propósito en tu vida? ¿Cuánto tiempo pasó después de todo eso? Pensándolo bien, un año. Porque cuando me desmayé, creo que fue el 2018, si no me equivoco, 2018. Ya tenía mis 18 años. Pero aún ahí tuve que pasar un año para reconocer a Dios quién es Él. Pero yo me acuerdo que yo trabajé en un restaurante japonés. Y empecé a trabajar allí y ganaba bien. La verdad ganaba bien. Yo trabajé 7 días a la semana ahí también. Tenía mi dinero. Empecé a comprar mi carro. Hacer mis cosas. No tengo muchas cosas en Guatemala que he comprado aquí. Y después de eso, yo me acuerdo que llegó una voz. Era un día sábado. Pero desde entonces yo siempre peleé con el día jueves, con mi patrón. Todo desde que yo entré ahí, pues trabajé un año allí. Le pedía jueves a mi patrón que me daba, quería ir a la iglesia. Pero cuando el día que me daba descanso jueves, no iba en la iglesia. ¿Venías a esta iglesia? Yo no conocía esta iglesia y yo asistí en la iglesia Tabernáculo. Yo empecé a asistir ahí, pero no estaba congregado ahí, Ah, ibas de visita. de visita nomás. Porque dije, si tengo que hacer algo bueno, pues que Dios haga ahora. Fue en el 2019, donde llegó una voz de mí. Yo estaba ya empezaba a aprender cómo hacer sushi. Y yo cortando y pensando, dije, ¿cuándo me van a dar para la iglesia? Dios ha hecho mucho por mí, pero yo no he hecho nada. Y de repente llegó como que un aire, y sentí esa sensación otra vez como sentía antes. Digo, ¿qué tú haces? Y en ese mismo momento sentí el escalofrío y sentí el miedo. Y el que me estaba enseñando me dijo, era un americano, dice, ¿Are you okay? Why you shaking? Dice, no, I'm okay. Le dije yo así, maybe I'm cold. Le dije, puede ser que tengo frío. Pero solo mi interior estaba, ¿qué tú haces? Tu Dios ahora es el dinero. Porque tu Dios a quien adorabas antes, ya lo dejaste. En ese mismo instante me acordé de todo lo que Dios hizo por mí. Vino otra vez desde el inicio de mi relación con Dios hasta ese tiempo. Y después, cierto, lo he hecho todo mal, Señor. Ese mismo momento, terminando de trabajar, hice una decisión.
Ya no vuelvo atrás, ya no me quieren dar, los jueves ni domingo. Ya, ya no, le dije a mi patrón, ya no más, yo no vengo mañana, vaya. Y dejé todo. Después de ahí le dije a mi mamá, mamá, ya dejé todo, ya no quiero más. Siento que no encuentro paz, siento que ya Dios me está llamando, porque mi mamá siempre estuvo en oración, siempre estuvimos en su oración, siempre estuvo ahí, me decía, pero le ignoraba. Pero después de ahí empecé a asistir en el tabernáculo, otra vez ahí. Después empecé a asistir en una iglesia que no hace mucho tiempo que empezaron, que se llama Ciudad de Refugio, algo así. Y empecé allí un mes sin trabajo. No depende de mí, sino que depende de Dios. Ahora le dije a mi mamá, no tengo nada ahora. No sé si me van a pagar lo que me deben allá en los restaurantes, no sé, pero lo voy a dejar en las manos de Dios. Sí, dijo, Dios lo va a hacer todo. Y me apoyó a mi mamá y me sentía bien y empecé. Tras oración, ayuno, oración. Estaba toda la semana en oración, ayuno. Escuchaba, ok, la iglesia Ciudad de Refugio va a tener ayuno toda la semana. Ayuno, 6 de la mañana a las 3, 4, toda la semana. Y la verdad, mi gas de mi carro no sé dónde estaba, porque yo no tenía trabajo. Yo no tenía trabajo. Señor, muéstrame con quién voy a trabajar, con quién voy a tener tiempo para dar mi tiempo a ti. Ya no quiero ser un niño malcriado, ya no más, ya me cansé, siento que ya no más. Y dije, ok, y pasó un mes donde Dios me responde. Esta vez no con sueño. Y dije, fin, ayuno. Terminando ayuno un día viernes. Ahí estaba un hermano que se llama Ignacio, que Dios le bendiga, que va a ver esta transmisión. A través de él, Dios habló. Y dijo, nosotros buscamos un trabajador. Nosotros buscamos un trabajador. Y ahí déjame, dame tus datos, tu número, y para avisar a él que da trabajo. Y a través de eso, Dios empezó a hablar. Y me puso con ese patrón, y ahí estoy ahora. Y ya después de todo eso, y pasó unos 2 semanas, o 3 semanas, o tal vez un mes, no me acuerdo bien, orando, ahora, ¿dónde me vas a congregar? Y entre uno de mis sueños, Las iglesias donde asistías anteriormente no te sentías muy cómodo ahí, pero tú querías un lugar donde Dios te pudiera poner y levantar a través también o sea, del cambio que Dios iba a hacer en tu vida ya después de ahí, ¿no? sí, porque decidí ya no depender de mí, y ya entonces, ya, uno de mis sueños, yo soñé de que me enseñaron esas 2 iglesias, y dijo, dijo, tú me has pedido muchas veces, y ahora sí, yo estoy seguro que es el Señor. Sí, dije, yo te he pedido, mira, dijo, esta iglesia no es, no es, mira, dijo, allá. Y miré, había una iglesia grande así. Había ángeles sonando trompetas, había fiesta. Allí te vas a ir y allí te levantaré. Y allí es donde tú vas a ir. Pero yo no sabía que era esta iglesia. Pero después de ahí, pasó mi sueño. Ya amaneció. De repente, mi hermana estaba hablando con alguien que asistía en esta iglesia. Y yo ahí bromeando, dije, ¿con quién estás hablando? Y es la primera vez que le pregunto así, como que poniéndome celoso. Con un hermano de la iglesia, ¿de dónde se congrega? Iglesia Copro Chavo. Y ese mismo instante entró en mi mente. Y era un día jueves. Eso estaba en mi mente y no me dejaba. Le dije a mi hermana, vamos conmigo este domingo. Vamos a ir allá. Siento que hay algo ahí. Tú le dijiste. Sí. Estaba un amigo que me acompañó.
Yo me acuerdo, porque yo no sabía que era a las 13 el servicio, pero llegué a las 2 de la tarde. Solo la música había. Ok, pero entrando en la puerta, sentí una bienvenida, sentí ese abrazo. Y yo me acuerdo que directo al altar, allí me postré. Señor, aquí estoy yo. Esta iglesia que donde tú me has enseñado, no lo sabía, pero ahora sí sé. Ahora trata conmigo. Y allí empezó todo. Así empezó todo. Ahí Dios te empezó a levantar porque ya después empezaste a conocer a los jóvenes, te empezaste a involucrar con ellos. Y luego, pues, Dios te ha usado grandemente porque has levantado un altar de oración también, ¿verdad? Tienes un grupo donde, con tu hermana, ¿no? Y unas otras hermanas que se han unido a este grupo. Y realmente, cómo Dios ha obrado a través de este ministerio que has levantado de oración con estas hermanos que se han levantado, que oran casi todos los sábados, o cada cuánto oran en el mes. Cada sábado, cuando no hay servicio en la iglesia. Porque cuando hay actividades en la iglesia, porque a veces se hace tarde. Ya entra a las 11, las 12, la Sí, porque 1. las oraciones que ustedes hacen es en la noche. Sí. Pero Nuestro luego a horario- veces se van a otros lugares también a orar, ¿no? Sí. Gracias al Señor de que sí, ese es un ministerio que Dios nos ha dado. Nosotros somos 5. ¿Qué tú les puedes aconsejar a esos jóvenes que están pasando por esa situación ahorita y que no encuentran una salida? ¿Cómo, conforme a lo que tú estabas hablando, verdad, que la única salida para ti fue Dios? ¿Qué les puedes decir a ellos? De hecho, tengo un versículo desde cuando empecé con Dios. Esto no es fácil. Esto va a necesitar un de sacrificio para salir de Y eso entrega. y entrega. Y lo que más me animó de buscar a Dios fue Jeremías 33. Y lo voy a leer aquí. Dice así, la palabra de nuestro Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pero cuando el Señor me trata así, clama, clama. Entonces yo entendí oración y ayuno. Yo me sometí porque yo lo entendí así. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aún. Yo sé que Dios ha predestinado muchas cosas, pero no las conocemos. Como dice en su palabra en Proverbios, de que nosotros, el corazón del hombre planea lo que va a hacer mañana, planea su camino, dice palabra, ¿no? Planea lo que va a pasar mañana, tal vez levantarse, va a hacer sus cosas y arrancar el carro, va a su trabajo, pero más dice, mas Jehová ha determinado tus pasos. Dios ya determinó lo que tú vas a hacer, Dios tiene el control de todo. Entonces, lo único que le puedo decir a la juventud que me está viendo o una persona que está todavía luchando con esto, que se someta en oración, ayuno. Y Amén. que empiece a estudiar un poco la palabra de Dios, porque es la palabra que nos sustenta. A buscarlo a Dios en ayuno, oración y por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, porque en Josué, capítulo 1 o 7 y 8, que dice solamente Nunca esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque si nosotros, mira, Dios trató de decir a José que esfuérzate y sé valiente y no apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Nos está mandando el Señor de esforzarnos, de buscarlo, pero también nos está mandando de leer su palabra, de practicarla. Entonces, si hacemos esto, encontraremos. Entonces si entra el versículo de Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé, porque la estás poniendo en práctica. Entonces Dios te oirá. Y como el versículo que leía yo al principio también de Proverbios 8:34, donde dice, bienaventurado el hombre que me escucha y velando, dice, a mis puertas cada día, dice. O sea, el Señor dice que eres bienaventurado cuando escuchas su voz, cuando le buscas en oración, en ayuno y por medio de su palabra. Amén, Él está ahí en todo momento. Cuando tú empiezas a adorar al Señor, dice, cerrar tu puerta, la entrada en su aposento, cerrar tu puerta y hable con el Padre que está en el secreto. Y Él te recompensará en público. Si tú sientes en
en un lugar, en una tienda donde tú estás y tú sientes de buscar a Dios, no es necesario que tú hables con una voz alta. Solamente aquí es el que Él oye. Una intimidad con el Señor, y lo puedes hacer de la forma que lo quieras hacer, como te sientas confortable, como te sientas, que sientes que Dios te está hablando. No necesitas gritar, si Dios te escucha, sea gritando en una voz normal. Así es, Dios le escucha en todo, en todo. Y allí vas aprendiendo quién es el Señor, y la comunión con el Señor va fortaleciéndose. Y abriendo el comunión, cuando tú le llamas, dice el Salmos, Él viene pronto a tu socorro. Porque ahora ya tienes una comunión con el Señor, y cuando tú le clamas y tú le llamas, Él está ahí por ti, porque ya lo conoces. El Señor nunca se ha apartado de nosotros, ha hecho muchas cosas en mi familia. Hay mucho que decir, pero lastimadamente nuestro tiempo es corto. Y les animo a los muchachos que sigan adelante, que si apenas están buscando del Señor, sigan, busquen compañeros que les impulse a seguir buscando del Señor. Que se rodeen de personas que te impulsen a buscar del Señor, porque esas son las amistades que valen la pena. No Sí. Las que te llevan a que te alejes de Dios, a las que te llevan a los vicios. No, a esas personas hay que ponerlas en oración para que el Señor cambie sus vidas, ¿verdad? Así es. Y Dani, ¿qué tal si nos diriges en una oración por todos estos jóvenes y a lo mejor personas adultas? Porque para vivir situaciones difíciles no necesitas estar joven. Cualquier edad, el enemigo te va a atacar. Así es que si podríamos orar por ellos y que tú nos dirijas en una oración. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, porque tú eres soberano. Dice tu palabra que tú eres lleno de tu gloria, Señor, y perfecta es tu voluntad, Padre. Padre, Señor, a todos los que nos están viendo, todos los jóvenes, Señor, ancianos, todos, Padre, tus hijos, Señor, tú nos amas como dice tu palabra. Te pido que los levantes, Señor, que empieces, Señor, a hablarles, Padre, como tú has tratado conmigo, mi Señor. Ten misericordia, Señor, aquel que está perdido, Padre. Levántalos, mi Señor Jesús, que seas tú su fortaleza, como dice tu palabra. Padre, te damos honra y gloria, Señor, y que si hay padres ahí, Señor, que aconseje a sus hijos, Padre, porque el amor de un padre, Señor, que si nos ayuda, Señor, a buscarte, Padre, es lo mejor que podemos tener, Padre, a través de tu amor, Señor. Levántalos, Jesús, en tu nombre, Padre, porque tu gloria es grande, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Y ahora lo dejo en tus manos, Padre. Y oro también, Señor, por esta transmisión, Padre, a donde quieran que van a ver esto, Padre, que sea de gran bendición, Padre, y mi testimonio, Señor, que vean, Señor Jesús, que el que está pasando, lo que estuve pasando, Señor, que busque más de ti, que se someta en oración, Padre, y que busque de tu palabra, Padre. Si como dice tu palabra, si no podemos solo, que pidamos ayuda. Llamen a los ancianos, dice tu palabra, Señor. Y así, Padre, yo los dejo en tus manos, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, Dani, gracias realmente por haber compartido tu testimonio. Realmente que todo lo que tú viviste ha sido tremendo, y yo sé que este testimonio ya ha sido de mucha bendición para todas aquellas personas que a lo mejor estaban pasando por lo mismo que tú, y que con este testimonio ellos pueden comprobar que sí hay un Dios que Él dice que pongamos nuestras cargas en Él y que Él nos hará descansar, ¿verdad? Jesucristo vino a quitar el pecado de la humanidad. Él vino para darnos descanso, para dar paz a nuestra vida, para darnos una vida eterna. Y Dani, muchas gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado en esta hora. Gracias. Amén. Y te deseamos todo lo mejor, que el Señor te siga usando, que sigas creciendo espiritualmente. Sé que eres un joven todavía, donde todavía hay luchas y hay pruebas, pero lo más importante es que tú has aprendido a conocer a nuestro Dios por medio de la oración, del ayuno y por medio de su palabra.
Y eso es lo más maravilloso porque ahí es donde encontramos paz, consuelo, seguridad en nuestra vida. Y creo que tú has encontrado el secreto, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Amén. Échale ganas, sigue adelante. Y a cada uno de ustedes, bueno, les damos las gracias por haber estado acompañándonos también en esta hora, allá del otro lado de esta pantalla. Que el Señor me los bendiga. Los esperamos en una nueva edición en este su programa digital íntimo. Que pasen una feliz noche y que puedan descansar. Y bueno, bendiciones a cada uno de ustedes.